Vamos a hablar entonces de las vías en la ciudad de Medellín, esto a propósito de lo sucedido precisamente en la Avenida del Poblado, donde se hace un hueco, como coloquialmente decimos los antioqueños, en plena vía, y es precisamente por saber y queremos conocer el contexto de cómo está construido o sobre qué estamos parados en la ciudad de Medellín. Pero también les tengo otro dato importante, vamos a hablar de la psicología del transporte. Yo particularmente no sabía qué era eso, ya les vamos a contar de qué se trata. Y para eso vamos a hablar con el profe Jorge Córdoba, él es ingeniero civil y además psicólogo. Profe, bienvenido. Oiga, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Luis, y a todo el equipo de Antioquia Amanece. Aquí estamos para conversar con ustedes y con toda su audiencia. ¿Cómo inicia esta Semana Santa? ¿Mucha oración? Muy bien, sí, la verdad que sí, mucha oración, muy congregados en la oración, pero también en seguir estudiando y trabajando y produciendo. Así es, hagamos un contexto de quién es Jorge Córdoba ampliamente en su profesión para que tengamos entonces el contexto. Bueno, muy bien, yo soy ingeniero civil con una especialización en vías y transporte, una maestría en ingeniería e infraestructura de sistemas de transporte, tengo un doctorado en ingeniería de sistemas, tengo un postdoctorado en transporte en la Universidad de California en Berkeley, pero además yo soy psicólogo y soy especialista en psicología organizacional, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Minas, del Departamento de Ingeniería Civil, soy profesor titular en dedicación exclusiva con tenencia de cargo. Actualmente soy el vicedecano de investigación y extensión de la Facultad de Minas. ¿Le gusta más ser ingeniero o psicólogo? Las dos cosas, se combinan muy bien, las dos cosas las hago y las hago bien. Tengo pacientes también, hago clínica en mis ratos libres. Así es. Profesor, yo quiero preguntarle, porque siempre hemos tenido acá la duda en la mesa de Antioquia Amanece, ¿qué pasó en la Avenida del Poblado de Medellín cuando nos dimos cuenta y nos enteramos precisamente a través de la administración municipal, pues que había un hueco? Y nosotros, bueno, finalmente, ¿cómo estamos parados en Medellín? Porque el alcalde Federico Gutiérrez también habla de que hay posibilidad de hacer un mar en la ciudad de Medellín. Queremos entender el contexto del suelo de Medellín. Bueno, muy bien. Bueno, Medellín tiene cerca de 4.000 kilómetros de vías y bueno, hemos tenido ciertas dificultades por un invierno muy fuerte. Entonces esta ola invernal ha generado unos problemas, ha evidenciado unos problemas que tenemos en la ciudad y es el tema del drenaje. Entonces el drenaje realmente se ha quedado corto para los nuevos eventos climáticos. Entonces ahora el problema no solamente es de baches y de fisuras, sino que ya está afectando la estructura de la vía, está afectando la base granular, la subbase granular e inclusive la subrasante. Además está comprometiendo taludes y está comprometiendo pues todo el drenaje. ¿Por qué? Porque bueno, falta mantenimiento también, sabemos que tenemos algunas quebradas, pero pues ahí también se depositan elementos que no deben llegar ahí a las quebradas, obstruyen el cauce y eso es lo que genera un represamiento que al final pues genera este problema que se presentó en la Avenida del Poblado y en Las Vegas, ahí frente a Monterrey, que fue pues muy sonado, pero en general en la ciudad se han venido presentando eventos de este tipo, porque además sí es cierto, la intensidad de las lluvias ha aumentado, como la misma alcaldía lo reportó, pues en un día llovió la tercera parte de lo que llovía en un mes, por ejemplo, y esa cantidad de lluvia, pues si no hay unos sistemas de drenaje adecuados, pues no va a haber forma de evacuarlo y el agua busca la salida por cualquier lado. Sí, entonces sí. Es ahí, entonces el agua tratando de salir, pues lo que generó pues ese daño gravísimo ahí en la vía. Profesor Córdoba, estos daños en la vía pues obviamente genera una situación de colapso para la movilidad. Medellín realmente cómo está preparada en cuanto a vías entonces para tomar unas vías alternas, para saber por dónde nos vamos a mover, o estamos cortos en Medellín en cuanto a vías para una situación como esta, porque no es la única. Le puedo citar el puente de la Limona, cuando por ejemplo se daña el metro de Medellín, entonces ya no hay por dónde moverse acá en la ciudad, acá medio llueve y la ciudad colapsa. Es decir, acá en vías, ¿cómo estamos? Mire lo que pasó hace unas 3 semanas, que se levantó el pavimento también a la altura de la calle 10,
¿Cómo está Medellín en esa situación? Sí, bueno, ahí lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. O sea, Sí. desde el punto de vista de circulación o de tránsito, sí hay dificultades, o sea, faltan más vías. Realmente la ciudad ha crecido, pues como muchas ciudades donde no ha quedado espacio para hacer la cantidad de vías necesaria en ese aspecto. Entonces sí es cierto que faltan otras vías, pero en este momento ya ahí no podemos hacer nada, porque ya lo que tenemos es que con las vías que tenemos que resolver el problema, porque ya no podemos pues tumbar la ciudad para hacer... Cambiar todas las vías de vías. Medellín, O sea, nos toca irnos. eso, entonces ya el tema ahí ya es otro, es utilizar, pues ya en el tema de congestión, por ejemplo, ya utilizar otros modos de transporte, utilizar el transporte público, pero ya la infraestructura como tal, o hacer otro tipo de infraestructura para poder mejorar el tema de la movilidad. Bueno, en el tema de la infraestructura hay una situación, y es que nosotros medimos el nivel de servicio de las vías. Hay un ensayo que es el ensayo IRI, que es el índice de rigurosidad internacional, y ese IRI lo que mide es en qué estado está la vía, o sea, mide las deformaciones verticales por una longitud determinada, y Medellín en este momento su IRI es de 7.7 de 10, o sea, en este momento pues la ciudad como tal, no decimos que está colapsada, pero sí está a punto de colapsar en su nivel de servicio. Entonces, Hay más despacio ahí, que eso está interesante. A ver, eso se mide de 1 a 10. Sí. ¿Y estamos en cuánto? en 7.7. ¿En nivel de deformidad? ¿Cómo Es lo del IRI, del índice de rugosidad internacional. Eso se mide para decir, digamos, cómo está la superficie de la vía. Y si la superficie de la vía, o sea, si tiene huecos, baches, fisuras, O sea que si llegamos a 10 se colapsa la ciudad. Exactamente, si llega a 10 se colapsa la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya no tenemos que estar solamente haciendo reparaciones de baches, de fisuras, sino que ya hay que pensar en una gestión de pavimentos, o sea, una gestión de pavimentos que permita generar un plan de mantenimiento a mediano y a largo plazo. Ese tipo de información la debe tener clara la administración distrital, en este caso Secretaría de Infraestructura, Gestión del Riesgo, Alcaldía de Medellín. Sí, claro, la deben de tener clara. Bueno, y de hecho se han hecho gestiones. Por ejemplo, en esta ola invernal invirtieron más de 38 mil millones de Pero pesos. después de Sí, lo que después- ya pasó, después de lo no hay que nada pasó. preventivo frente a ese número que usted nos da. Bueno, sí tienen tienen en este momento un programa de mantenimiento para 2026 de cerca de 100 mil millones de pesos, pero es poco. Esos recursos son insuficientes para atender la necesidad que tiene la ciudad, o sea, para hacer ese mantenimiento rutinario, periódico y de rehabilitación. Entonces, uno tiene que hacer en las vías, tiene que tener muy presente todos estos tipos de mantenimiento. Entonces, el rutinario es que hay que estar limpiando las quebradas, hay que estar tapando las fisuras para que el agua no penetre la estructura de pavimento, porque cuando uno está diseñando pavimentos, aquí para los alumnos míos de diseño avanzado de pavimento y a los de pregrado de pavimento, Vayan anotando ahí los alumnos. vayan anotando, y es que nosotros, o sea, se considera que la capa superficial es impermeable, y para evitar que pase el agua a la base granular y a la subbase granular, porque cuando nosotros hacemos el diseño, tenemos en cuenta unos coeficientes de drenaje en la base y en la subbase. Así que si nosotros esas estructuras que hacemos no previene que el agua llegue a la base y a la subbase, se va a deteriorar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hay 3 aspectos que son claves para el diseño de la infraestructura vial, que es el agua, la intemperie y el tráfico. ¿No es cierto? Inclusive el problema de Medellín ya no es tanto de tráfico, porque las vías pues están bien calculadas. El problema ya es de mantenimiento, o sea, lo que está haciendo daño en este momento es la intemperie y el agua. Y tenemos que evitarla. Y yo que le digo, por ejemplo, a los estudiantes míos, el drenaje es fundamental para el mantenimiento de las vías. O sea, usted puede hacer una inversión gigante, pero si no hace mantenimiento del drenaje, que ya uno lo tiene calculado en la estructura, se va a deteriorar. Sí. Entonces, por eso necesitamos que se haga un buen
un buen mantenimiento. Profe, y esos yo tres quiero- aspectos son importantes. Yo quiero preguntarle, profe, ¿qué falló y en qué momento en cuanto a esas vías que tenemos en la ciudad de Medellín? Porque si usted ya me habla de que estamos en 7 puntos, 7 de 10. ¿algo falló en qué momento? ¿Qué falló? Sí, sí ha venido fallando el mantenimiento y aquí podemos decir, es que esto no es de una sola administración, son de muchas administraciones. Y si en algunas administraciones no se hace el trabajo que hay que hacer, entonces pues ahí se va acumulando. Las vías no, o sea, eso no es de un momento. Entonces el deterioro viene desde hace mucho tiempo, o sea, se ha construido mucho en la ciudad de Medellín y los drenajes siguen siendo los mismos. Entonces se viene colapsando todo el sistema de drenaje, ya ha quedado corto y por eso las estructuras, pues... Pasa la lo que estructura- pasa en este momento. Yo, por ejemplo, en el tema de drenaje le digo, ¿qué le digo a los estudiantes? Mire, usted tiene que tener claro una cosa. El agua es el peor enemigo de la estructura. Entonces, si el agua cae sobre la estructura, hay que evacuarla lo más rápidamente posible. Entonces, tengo que tener un sistema de drenaje muy bueno para evacuarlo. Y si el agua cae fuera de la estructura, hay que evitar que entre. Hay que hacer obras de drenaje y subdrenaje para que no entre a la vía. Así que eso es fundamental. Lo que pasó entonces, profesor Córdoba, en la calle 10, que nosotros vimos, se nos parecía increíble, cómo el agua rompe el pavimento, no hubo drenaje, no llegó entonces, o se llegó rápidamente líquido a la subcapa, como usted nos está explicando, el pavimento, porque pues romper pavimento uno ve que lo hacen, pero con esos taladros gigantes, pero que el agua la rompa. ¿Qué pasó ahí? Claro. ¿Cómo lo levanta? Claro, porque ustedes ven que ahí cerca hay una quebrada, viene Sí. bajando, entonces superó la capacidad y el agua busca por dónde salir. Entonces La presión. la presión del agua entonces busca Levanta por lo que levanta lo que sea, levanta lo que sea y no estamos lejos de que pase en otra zona. Además hay una cosa, cada vez que llueve, si vemos por ahí, bueno, porque me tocó estar por ahí cerca del Politécnico cuando fui ese rector, a cada rato toda esa zona de Las Vegas por ahí se inunda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como la estructura de pavimento no está diseñada para estar en contacto con el agua, a no ser que sea otro tipo de pavimento, que es otra cosa, que son los pavimentos permeables, pero esos no son nuestros casos, los pavimentos que tenemos en Medellín. Entonces, cada vez que se inunda, toda la base, la subbase, toda la estructura de pavimento y la carpeta está en contacto con el agua, o sea, toda esa estructura está debilitando y se está deteriorando. Profe, o Ese es es el falta, yo en mi ignorancia voy a decir algo, no le hicieron bien la caída. Uno muchas veces escucha a los ingenieros o a los arquitectos, ve, hay que hacerle la caída para que el agua ruede. Mire, sí, vea, las vías siempre tienen que tener una pendiente, una vía siempre tiene que tener una pendiente transversal, Pendiente. que es el bombeo, y tiene una pendiente longitudinal, inclusive así sea un terreno plano, siempre hay que poner la pendiente longitudinal para que el agua pueda, como dices, pueda circular, que tenga la caída, ¿no es cierto? Sí. Así se dice coloquialmente, profe. Sí, así es. Pero el problema aquí no es tanto eso, porque tiene pues el bombeo, el diseño geométrico está bien, pues tanto el diseño vertical o horizontal. El problema no es ese, el problema es de drenajes. Ok. O sea, y ahí es donde Medellín tiene un reto muy importante. El problema es de drenajes, o sea, los drenajes se quedaron insuficientes. Y como hemos construido tanto, entonces además la zona verde, porque cuando tenemos muchos árboles, eso ayuda a que, por ejemplo, cuando cae la lluvia, la cantidad de árboles lo que hacen es que sostienen el agua y después la van dejando soltar, la van soltando lentamente. Pero cuando ya todo está construido, todo está hecho en pavimento, en viviendas, el agua cae inmediatamente, la respuesta es inmediata, se va toda el agua. Entonces, eso también es un problema. Profesor, usted nos decía al inicio que Medellín tiene unos 4.000 kilómetros de vías y eso lo quiero conectar con las 4.200 quebradas que están atravesando la ciudad de Medellín. A su juicio, Medellín se ha diseñado para conversar justamente con esta gran cantidad de quebradas que tenemos en el subsuelo, que tienen que coexistir con el pavimento, con las vías que tenemos y con ese material que se está trabajando. No se ha diseñado. Ese es un problema. O sea, no se ha diseñado teniendo en cuenta inclusive esas grandes posibilidades de tener esas quebradas. Pero lo que esas quebradas se han escanalizado, su cauce se ha estrechado
Entonces, eso es lo que ha generado el problema. O sea, hemos hecho una rectificación, porque las quebradas pues tienen unos meandros, tienen los ríos, que son los que le ayudan a disipar la energía, pero lo que hemos hecho es canalizar, entonces las tiramos rectas, con una sección más pequeña, entonces lo que hacemos es que la capacidad ya no le da, más los aumentos significativos de lluvias en un momento determinado, en un día. Entonces eso ha colapsado y ha generado todos estos problemas que tenemos y que se van a seguir presentando lastimosamente. O sea, el municipio tiene una gran responsabilidad, un gran reto, claro. un gran reto, hacer una muy buena gestión de pavimento. De hecho, hay una asignatura que se llama gestión de pavimento, donde tiene que hacer toda una medida del estado del pavimento, haciendo medidas de flexión, haciendo todo un análisis para determinar qué es lo que hay que hacer y cada cuánto hay que hacer los mantenimientos. Y para evitar este tipo de Y situaciones. para evitar este tipo de situaciones. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos a veces eso ya está programado, inclusive a veces la gente ve que las vías están como, la estructura está como buena, pero ellos van y la cambian antes que se dañe. O sea, porque ya hay un plan para hacer eso, por prevención. Pero en ese no orden de tenemos. ideas que usted habla que falta de pronto un sistema de drenaje bueno en la ciudad de Medellín, ¿estamos preparados para el famoso mar? La propuesta que hizo el alcalde de Medellín. Bueno, que estemos preparados, pues es difícil poderlo decir, pero pues la ciudad se puede preparar, ¿no es cierto? Eso en obras de infraestructura se puede hacer, pero si se va a hacer hay que hacerlo bien hecho. O sea, hay que hacerlo bien hecho, porque no tendría sentido pues hacer algo para generar mayores problemas, pero en materia de ingeniería pues se puede hacer. Porque si estamos evitando que haya un represamiento del agua, ¿cómo entender que va a haber un mar en Medellín? O sea, desde el punto de vista de ingeniería se puede hacer, pero hay que hacerlo bien hecho. No Profesor, quiero preguntarle, porque por estos días se discute o se socializa el plan de ordenamiento territorial en el Consejo de Medellín, y eso tiene que ver con la ampliación de las vías, la ampliación del distrito de Medellín hacia las laderas, las construcciones, viviendas, etcétera, etcétera. ¿Cómo debe conversar ese plan de ordenamiento territorial con la realidad de Medellín en este momento en lo de infraestructura? No, pero muy buena pregunta. La verdad es que todo, o sea, un plan de ordenamiento territorial que no converse con la infraestructura, con la movilidad, pues no va a ser un plan que realmente oriente a la administración municipal para hacer las inversiones necesarias. Y por eso están actualizando el actual valga. Claro, siempre se debe actualizar. Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, en la universidad trabajamos en el Plan Integral de Movilidad Sostenible, en el tema de movilidad, que es un insumo para el plan de ordenamiento territorial. O sea, eso sí, Medellín, podemos decir que Medellín planifica, ¿no es cierto? Eso hay que reconocerlo. Medellín hace planificaciones, pero en este tema la verdad sí hay que prestarle mucho más atención y hacer más inversiones. Reconocemos las inversiones que el municipio de Medellín ha hecho, pero hay que prestarle mucho más atención a la gestión de la infraestructura en la ciudad de Medellín. Profe, usted nos habló de la psicología del transporte. Así Usted es. También como psicólogo, Sí. pues nos llamó mucho la atención. Usted ahorita extra micrófono nos dijo, bueno, también puede hablar de la psicología del transporte. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, muy bien, muy interesante. Lo que pasa es que de hecho cuando yo inicié como con toda esta temática a nivel, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, por ejemplo, algunos investigadores dicen, pero ¿eso qué es? ¿Cómo así que psicología del transporte? ¿Qué tiene que ver la psicología con el transporte? Y sí, muchísimo. Es entender el transporte. Es entender el comportamiento, el transporte del comportamiento humano, que eso es lo que no hacemos. Nosotros los ingenieros civiles, y ahí hago una autocrítica, porque yo en algún tiempo lo hice, nosotros actuamos como pseudopsicólogos y empezamos a suponer un mundo de cosas que realmente no son ciertas. Entonces, en muchos aspectos, inclusive en diseños que hacemos, en cálculo, por ejemplo, de demandas, en diseños y en estudios de movilidad, a veces los ingenieros civiles fallamos. Y hay que decirlo con claridad. No estoy invitando a que todos los ingenieros civiles nos volvamos psicólogos, no. Pero sí que trabajemos con un equipo interdisciplinario que entienda el comportamiento humano. Inclusive también los economistas también a veces fallan, porque en los modelos econométricos
pensamos que solamente las decisiones tienen que ver es con tiempo, costo, con variables socioeconómicas, y no. Muchas decisiones las tomamos teniendo en cuenta variables psicológicas. Por ejemplo, nosotros elegimos un modo de transporte teniendo en cuenta la personalidad. ¿No es cierto? ¿Cómo influye el estrés, por ejemplo, en la elección de un modo de transporte? ¿Cómo influye la ansiedad en el comportamiento, en el transporte? Entonces, es un mundo realmente muy importante, y que siempre y cuando nosotros los que trabajamos en movilidad, no entendamos esto, nuestros modelos son incompletos. Bueno, y en esa línea entonces, profesor Córdoba, a ver, Medellín, acá somos muchísimos habitantes, muchos todavía usan el transporte público porque es una necesidad, no solamente en Medellín, sino que en el área metropolitana, desde Copacabana, Girardota, tienen que irse incluso pues hasta Itagüí, La Estrella. ¿Cómo usted dice que eso tiene que ver con la ansiedad? ¿Cómo uno elige el medio de transporte? Porque yo pensé que tenía que ver más con el dinero que tengo en el bolsillo, como que, no, es que, pues yo por mí me iría en un Uber, pero me toca coger alimentador, metro, bus, pero también cómo ayuda o empeora o aumenta los niveles de ansiedad la elección de ese transporte, porque claro, uno a las 5 de la mañana, ese sistema de transporte está bien lleno, yo voy tal vez un poco enojado, me toca irme. Háblenos de eso. Claro, no, súper buena pregunta. Claro que sí, es que de hecho, en unos sectores, en algunos momentos, se tiene en cuenta, digamos, el coste del tiempo, pero en muchos casos no. Uno, por ejemplo, no elige un modo de transporte solamente por eso, por la comodidad, por la seguridad, por el confort, por la personalidad, si amaneció triste, si amaneció enojado, dependiendo de sus emociones. Y todo eso está totalmente documentado, porque yo hice modelos econométricos y psicométricos, y esas variables psicológicas. Un ejemplo del asunto. Yo salgo de mi casa y me quiero ir para el trabajo, estoy en una fábrica, pero no tengo el dinero, quisiera irme más rápido, pero finalmente resultó eligiendo el metro y un alimentador porque siempre lo hago. Bueno, pero ahí hay dos cosas. Bueno, una es, por ejemplo, lo puede hacer por la intención, porque sí, a veces uno está condicionado por la intención, que tiene que ver con la norma conductual y la norma subjetiva. Entonces, ahí sí puede haber digamos, una intencionalidad de elegir de ese modo, porque ya lo vienes haciendo, porque ya tienes costumbre, entonces ya estás predispuesta a hacer eso. Sí, sí. Entonces, esa es una de las cosas. Pero hay otra, por ejemplo, que sí, efectivamente puede hacer el trade-off, la elección de decir, bueno, esto me vale tanto, me demoro tanto, cuando lo puedes hacer. Pero otras situaciones, por ejemplo, el tema de seguridad. Entonces tú piensas, bueno, yo puedo ir a coger transporte público, pero para ir a coger el transporte público desde mi casa hasta el paradero hay condiciones de inseguridad. Entonces te da miedo ir hasta el paradero, esperar el bus, no sabes cuándo va a pasar. Entonces tú lo que más bien dices, no, yo hago todo lo posible por entonces coger un taxi o coger un vehículo por una aplicación, o tú dices, no, yo definitivamente me monto en mi auto y me cambio de ruta también. O cambio de ruta. Cierto, ¿sí? Cambio de ruta. Y eso no tiene ahí que ver con temas económicos. Sí, es por la seguridad. Y el tema de seguridad. Otras variables. Otras variables. Y por ejemplo, le explico el tema de seguridad, que hay otro mundo muy profundo y tiene que ver con el punto de vista psicológico. Por ejemplo, se dice que la seguridad depende del modo, no necesariamente. La seguridad es una variable de percepción que depende de la interrelación entre el individuo y el modo. El modo no necesariamente es inseguro, pero es probable que el que sea inseguro es el individuo. Entonces, yo por ejemplo le hice pruebas de personalidad y determiné, por ejemplo, si una persona es insegura, tiende a esa inseguridad de él transmitírsela al modo. Se la transmite. Y dice, no, ese modo no me monto ahí porque soy inseguro. Es por ejemplo la gente que no monta en avión. Dice, no, porque es que soy inseguro. Pero no es tanto la inseguridad del modo, ese es el problema que tiene el individuo. Y eso es para todos los modos. Y hay otra situación que en el tema de psicología del transporte hice una investigación donde pude demostrar que la movilidad sostenible estaba mal aplicada en los países de ingresos bajos.
Y nosotros todos hablamos de movilidad sostenible y todos queremos que la gente monte en bicicleta, que la gente camine, porque eso es sostenible, pero no entendemos que el concepto está mal aplicado en los países de ingresos bajos y medios. ¿Por qué? Porque el concepto de movilidad sostenible nació en los países de ingresos altos para resolver un problema. O sea, cuando nosotros estamos en movilidad tenemos tres externalidades negativas, que es la contaminación, la congestión y la accidentalidad. Entonces los países de ingresos altos habían resuelto dos problemas, que era la accidentalidad con la visión cero y la contaminación con sus sistemas de transportes limpios. Pero tenían un problema que era la congestión. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, entonces, pues, plantearon cómo vamos a resolver el problema de la congestión. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si ya tenemos estos dos problemas resueltos, pues lo que tenemos que hacer es bajar a la gente a que camine y monte en bicicleta. ¿Ya? Entonces ese mismo concepto lo aplicamos acá. Cuando nosotros tenemos unos niveles altísimos de muertes en accidentes de tránsito, más de 7.000 al año, entonces nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a hacer lo mismo que están haciendo, bajemos la gente a caminar y a montar en bicicleta. ¿Y qué hemos hecho? Aumentar el número de muertos. ¿Por qué? Por accidentes. Primero porque la gente no respeta, por imprudencia, la gente no respeta el peatón, no hay bicirutas adecuadas para que la gente monte en bicicleta. Entonces eso fue lo que pasó, se aplicó mal y aumentamos el número de muertes. Entonces de esas tres externalidades, si uno se pone a analizar cuál es la más crítica, pues yo pensaría que el número de muertes, ¿no es cierto? Inclusive, y las muertes también asociadas a la contaminación. Pero la gente se desespera más es por la congestión. Entonces, la gente, eso es lo que más lo desespera. Profesor, le quiero preguntar aquí ya para finalizar un poco, y es que al interior de un medio de transporte público, pues uno ve muchas personas que tienen la conducta de leer un libro, o me pongo los audífonos, otras mejor prefieren conversar con alguien, otras se ponen el morral adelante. ¿Eso también hace parte entonces de la psicología, de la movilidad, o sea, el comportamiento? ¿Qué define eso? Sí, claro, eso tiene que ver con la psicología. De hecho, por ejemplo, dentro de un modo de transporte, sobre todo en el transporte público, se presentan muchas situaciones. Entonces, hay temas digamos, de seguridad, de vulnerabilidad, de agresión, dentro del modo de transporte, inclusive muchas veces hay temas de agresión a la mujer en los modos de transporte público. Entonces, por eso todo ese tema de comportamiento muy bien descrito, lo que hace sí, la gente tratar de protegerse, de cuidarse, todo eso tiene que ver con el comportamiento y todo eso hay que estudiarlo para poder proponer políticas adecuadas a la gente. En el tema de transporte hay un problema que lo puedes analizar cuando estás viendo mi estancia postdoctoral, y es que los modelos realmente son los modelos que la gente se tiene que acomodar al modelo. Entonces así está, el transporte está definido como la infraestructura, la tecnología, los modelos que sirven para transportar de un punto a otro una persona o un servicio, pues una persona, ¿no es cierto? Una cosa. Pero lo que no cabe en ese modelo, entonces eso es un error, ¿no es cierto? Entonces nosotros los que no nos caemos, el que no quepa en el modelo es un error. Y ese es el planteamiento que yo digo que no debe ser así, nosotros tenemos que hacer modelos para la gente. Y entonces ahí hay un problema en la concepción del transporte. Y eso tiene que ver, y eso se estudia desde la psicología. Profe, yo quiero para finalizar esta entrevista de hoy, en plena Semana Santa, en el contexto de Semana Santa, preguntarle algo. Yo quiero, y siempre he tenido la duda, Sí. ¿qué es más inseguro, un transporte aéreo o un transporte terrestre? El terrestre, es más inseguro. Qué tranquilidad me da, qué paz. Así es. Él es Jorge Córdoba, él es ingeniero civil, también es psicólogo y estuvo aquí en Antioquia Amanece haciéndonos el contexto de dónde estamos parados hoy y cómo estamos parados hoy en la ciudad de Medellín. Profe, muchísimas gracias, un feliz día. Muchas gracias. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa, a rezar bastante y a orar por el beneficio de todos. Gracias, profe.